compañeros. Bueno, pues el día de hoy, haciendo alusión a nuestro programa de estudios de ética de la Escuela Nacional Preparatoria, el día de hoy les traemos un texto que tengo en mi poder. Está Autoritario de Max Horkheimer, junto con la traducción y la presentación de Bolívar Echeverría. Muchos conoceremos a este profesor, un filósofo también, de origen ecuatoriano y naturalizado en México, así es, fallecido en el 2010. Sin embargo, la presentación que hace Bolívar Echeverría de este libro me parece magnífico, a decir verdad, y el texto se los dejaré en la parte de la descripción para que lo puedan consultar. Y un libro que merece la pena ser leído, a decir verdad. Muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y más que nada para todos aquellos a los que les guste un poco el- la esfera de la economía y un poco el capitalismo, porque habla de alguna manera, por así decirlo, de los estados autoritarios y totalitarios, y cómo es que nos encontramos sumidos en el afán del consumismo un poco, ¿no? Más o menos, por así determinarlo. Y bueno, haciendo alusión a este texto que, como ya se los comento, se los dejaré en la descripción, y junto a ello una pequeña reseña de lo que podamos rescatar, una justificación de este video. Me gustaría iniciar con un fragmento del texto que en el PDF se encuentra en la página de 16, y cito: las decisiones del capital parecen ahora no necesitar de la mediación del Estado en el escenario de la actividad política, sino de solo el autonomismo como instrumento directo de su puesta en práctica. El Estado ha sido despedido de su función instauradora en un encuentro de vaivén de presiones ejercidas, en un sentido por el capital y en el otro por la sociedad, y ha sido encargado de imponer cuestionalmente las primeras sobre las segundas, sea por las buenas mediante una política demagógica o por las malas sirviéndole de represión. El Estado liberal ha madurado hasta convertirse en un Estado autoritario, es decir, obediente hacia arriba, hacia el capital, e impositivo hacia abajo, hacia la sociedad. Esta idea es clave para la sociedad moderna. Bueno, dicho esto de la presentación de Bolívar Echeverría, me gustaría mucho recomendarles al doctor Alfredo Jalife. Es un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, hace conferencias y escribe algunas cosas sobre cómo es la política en México, critica el sistema económico en el que vivimos y un poco da a entender cómo es el orden mundial. A los que nos gusta un poco el hecho de la geopolítica, creo que es una buena referencia para, para empezar, ¿no? Sobre todo para empezar a comprender lo que pasa hoy en nuestro país. Y bueno, siguiendo, me remonto un poco a la época del finales de los 60, principios de los 70, en donde México tenía una economía mixta, ¿no? México tenía una economía mixta, y asimismo teníamos un crecimiento muy bueno, pero como bien lo decía Porfirio Díaz, tenemos a alguien que nos impide, viéndolo como persona física, alguien que nos impide mucho este crecimiento. Podemos decir que es Estados Unidos. Y como bien lo llegó a mencionar en su momento en alguna conferencia de prensa, el Brzezinski, aquel secretario de Estado, dijo que no queríamos un Japón en nuestra frontera, parafraseando un poco, ¿no? Lo que dijo aquel secretario de Estado. Pero bueno, siguiendo, con eso podemos comprender muchas cosas de lo que pasa hoy en nuestro país. Haciendo una pequeña ejemplificación, podemos restaurar a la situación mexicana y poner como ejemplo un poco el liberalismo que vivimos hoy en día, ¿no? Y cómo fue este desfavorecimiento a la sociedad. Y con ello quiero poner el ejemplo de Telmex, cómo fue de pasar una empresa pública a ser una empresa privada, limitando a todos a tener que pagar y hacer más ricos a los que ya eran ricos y haciendo más pobres a los que ya eran pobres, ¿no? Y es algo con lo que la sociedad tiene que vivir hoy en día, lamentablemente, pero sin embargo este conformismo lleva a de alguna manera la desesperanza, ¿no? A lo mejor en ese momento de no saber lo que sigue. Y para eso los invitaría yo a ustedes a que se den el tiempo de leer este texto y ustedes puedan llegar a confrontar y a de alguna manera tener esa visión para proponer algo mejor para lo que hoy vivimos en México, más que nada poniendo en situación a lo que vivimos hoy.
¿no? Nosotros como sociedad. Y sin embargo, aquí entra la pregunta de todo tiene que estar tan jodido como para que haya trabajo infantil, para que haya ciertos abusos, ¿no? Abusos hacia las personas que no tienen la capacidad de alguna manera de poder sobrellevar este sistema o no pueden llevar a ritmo sus vidas por causa de ello. Por ello también se implementa la proposición de un capitalismo de Estado donde la economía tiene que estar regulada, obviamente, como bien lo dice su nombre, por el aquí en México en finales de los 60, principios de los 70. Y por ello mismo, como en algún momento también lo dijo Porfirio Díaz, nos veremos limitados, parafraseando un poco, por nuestro vecino Estados Unidos. Más allá de teorías conspirativas, es por eso que nosotros tenemos que buscar la forma de combatir ese rezago social, de combatir esa forma de represión hacia nosotros, de esa limitación económica, ¿no? Metiéndonos un poco en el ámbito de Estados Unidos, el país que siempre ha vivido de guerras durante más de un siglo, ¿no? Y poniendo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, las guerras por el petróleo en Oriente Medio, y asimismo un poco determinar, como bien lo dice el texto, que el individuo siempre ha vivido con miedo. Por ello, la idea de un capitalismo de Estado no es tan alejada de la realidad. Cito una realidad. Cito una parte del texto que me parece fundamentalísima para realizar un análisis sobre las cosas, ¿no? Y sobre las posibilidades que nosotros como individuos debemos de hacer. Por ello la idea de un capitalismo de Estado no es tan alejada de la realidad y sin embargo me gustaría hacer una pequeña cita que a mí me parece un fragmento fenomenal, ¿no? Es un momento para comentarlo después. El capitalismo de Estado, como última fase o más reciente, contiene en sí más fuerzas para organizar los territorios del mundo económicamente rezagados que la fase precedente. Y con esto podemos no hacernos salida. Yo creo que muchos nos hemos preguntado por qué hay tanta pobreza en África, ¿no? Porque si África es abundante en recursos naturales, ¿por qué es tan pobre, ¿no? Y esto obedece obviamente a muchos factores externos y económicos sumamente, ¿no? Para las ONGs, para que los gobiernos tengan un pretexto, entre otras cosas, la ayuda humanitaria y un sinfín de intereses exteriores. Y bueno, y finalmente para concluir me gustaría citar de nueva cuenta una parte del texto para dejar la reflexión de todos nosotros. Mientras el proletariado no haga su propia revolución, ni él ni sus teóricos tendrían otra opción más que seguir al espíritu del mundo por el camino que ha tenido a bien elegir. Tales voces, que no son pocas, no son menos inteligentes, ni siquiera las menos honradas. Con esto me gustaría terminar este pequeño análisis al texto que de alguna manera nos hace identificarnos con la vida que estamos llevando. Por ello mismo invito a todos ustedes a que puedan darse el tiempo de leer este texto. Asimismo, agradezco a la audiencia por haber escuchado y a la vez a la universidad que me permite